vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, todos juntos, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Todos, y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la predicación de los cautiverios, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora de la tarde. Todos juntos. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Miren conmigo también capítulo 10. Mire capítulo 10, quiero leer aquí algo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Quiero, hermanos, hablar sobre el tema, el poder de la oración. El poder de la oración. Mi Dios, te doy gracias por lo que hemos escuchado. Y Señor, gracias porque tú nos hablas, conoces nuestras necesidades. Bendice, Señor, favor, tu palabra, úsala, Señor, en nuestras vidas. Mi Dios, que pongamos en obra lo que tú nos has enseñado. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Recuerda, hermanos, que Esdras, Dios lo usó para llevar un grupo de judíos que estaban en cautividad, y también Dios lo usó, hermanos, para establecer allí en Israel la adoración a Dios, y bueno, él tuvo parte en un avivamiento espiritual en el tiempo después de la cautividad babilonia. Ahora, Esdras era sacerdote y era un escriba fiel, dice la Biblia. Y él había llegado a Babilonia, hermanos, con un grupo de judíos que habían estado en cautividad, como les dije. Ahora, escuche bien, algunos de los líderes del pueblo vinieron a Esdras para informarle que levitas, sacerdotes y del pueblo, había gente que se habían casado con personas de los pueblos paganos que habitaban la tierra de Israel, y que además habían adoptado sus prácticas paganas. Es lo que vemos aquí en el capítulo 9. Oyendo estas noticias, hermanos, Esdras se postró delante del templo con sus manos extendidas al cielo y oró con gran aflicción y quebranto. Ahora dice ahí la Biblia, eso es lo que dice ahí en Nehemías 9:3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esa palabra ahí, angustiado en extremo, es que él estaba devastado. Al escuchar que el pueblo de Israel volvió a hacer lo mismo que habían hecho, mezclándose con la gente pagana, y él sabía las consecuencias de este pecado. Y Esdras, hermanos, pasó tiempo delante de Dios, allí angustiado, orando. Y él le pide a Dios que tenga misericordia, y le pide a Dios perdón por lo que había hecho el pueblo.
Y después, hermanos, de este tiempo de oración de Esdras, cuando él terminó de orar, capítulo 10, lo que acabamos de leer, gran multitud del pueblo se congregó enfrente del templo, donde Esdras había estado orando, y el pueblo estaba arrepentido y quebrantado, dispuesto, hermanos, a cambiar. Y juntamente con algunos de los líderes, Esdras dio al pueblo hacer un pacto de repudiar a estas mujeres o a estas personas de los pueblos paganos que habían tomado y hacer las cosas conforme a la ley de Dios. No sé si me entendió el contexto. Y Esdras, hermanos, quiero que escuchen, por su oración, fíjense bien, la oración de Esdras fue lo que movió al pueblo a arrepentirse. Vemos aquí, hermanos, el poder de la oración. Esdras estaba rogando a Dios, arrepentido, devastado por lo que el pueblo había hecho en volver a tomar gente de los pueblos y casarse con ellas y volver a adaptar prácticas paganas. Y hermanos, y él orando, él buscando a Dios. Cuando él, hermanos, después de esta oración, el pueblo, hermanos, fue movido a arrepentirse. El pueblo fue movido, hermanos, a hacer cambios en sus vidas. ¿Por qué, hermanos? Por la oración de Esdras. Y quiero que veamos algunas verdades, hermanos, de cómo tener poder en tu oración. Fíjense, hermanos, y quiero que veamos el ejemplo de la vida de Esdras, ¿ok? En primer lugar, hermanos, en primer lugar, cómo tener poder en tu vida de oración. Ten una relación correcta con la palabra de Dios. Mira conmigo Esdras, favor. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Ten una relación correcta con la palabra de Dios. Porque quiero que escuche, hermanos, tu relación con la palabra de Dios influye tu vida de oración. Dije, tu relación con la palabra de Dios influye tu vida de oración. La clase de relación que tienes con la palabra de Dios va a determinar la clase de vida de oración que tienes. Fíjense lo que dije. Tu relación que tienes con la palabra de Dios va a determinar la clase de vida de oración que tienes. Y fíjese la clase de vida relación que tuvo Esdras con la palabra de Dios. Mire, con la palabra de Dios. Mire Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7 dice allí en el versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, y la mano de Dios estaba sobre Esdras, y no hay duda, hermanos, que su vida de oración fue influido por la clase de relación que él tenía con la palabra de Dios. Notemos, dice la Biblia ahí, hermanos, en el versículo 10, que Esdras había preparado su corazón. La palabra ahí, hermanos, preparado o preparar, hermanos, quiere decir arreglar, quiere decir dirigir, quiere decir hacer provisión. O sea, Esdras, hermanos, su corazón, él, hermanos, lo arreglaba. Él quitaba de su corazón lo que impedía que él recibiera palabra de Dios. Él dirigía su corazón a escuchar la palabra de Dios. Él hacía provisión en su corazón para estar atento a la palabra de Dios. Hermanos, es la manera que debemos nosotros, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Quiero que escuches, cuando aprendes a escuchar la palabra de Dios, Dios a ti te va a escuchar cuando ores. Dije, cuando tú aprendes a escuchar la palabra de Dios, Dios a ti te va a escuchar. Ahora, fíjese bien ahí, hermanos, Esdras 7, 10, no solamente preparó su corazón, pero nota la palabra ahí, hermanos, para inquirir.
Inquirir, hablando de su relación con la palabra de Dios. Inquirir habla de buscar con frecuencia. Habla de escudriñar la escritura. Habla de buscar con cuidado, consultar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, esa es la clase de relación que debemos tener con la palabra de Dios, de escudriñarla, de estudiarla, y hermanos, y también, como dice la Biblia, y cumplirla. Cumplir la palabra de Dios, ponerla por obra, hermanos, actuar, hacer cambios en tu vida. Y hermanos, es la clase de relación que debemos tener con la palabra de Dios. Quiero que escuche. Hay una relación inseparable entre el poder en la oración y la relación que una persona tiene con la palabra de Dios. Mire conmigo Proverbios, por favor. Mire Proverbios, por favor, capítulo 28. Por eso cuando Esdras buscó a Dios en oración, quebrantado por lo que el pueblo había hecho, la oración de Esdras movió al pueblo, hermanos, a arrepentirse. Mire Proverbios 28, por favor, allí en el versículo 9. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, hermanos, la mano de Dios estuvo con Esdras. Y por la relación que tuvo con la palabra de Dios, aún su vida de oración fue, hermanos, una bendición, y tenía poder en su oración por la clase de relación que él tuvo con la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo. ¿Están conmigo, hermanos? Mire el libro de Números capítulo 14. Números capítulo 14. Hermanos, no sé tú, pero yo quiero tener poder en mi vida de oración. Yo necesito que Dios escuche. Yo necesito, hermanos, que la mano de Dios en mi vida. Yo necesito, hermanos, que mi vida de oración, cuando oro por otros, cuando tengo necesidades, cuando oro que Dios me llene de su poder, o oro que Dios me use, oro que Dios provea, oro por la vida de alguien. Hermanos, que Dios escuche mi oración. Y tiene que ver con la clase de relación que tienes con la palabra de Dios. Aún, hermanos, fíjense, aún cuando oras conforme a promesas de la palabra de Dios. Mire conmigo Números capítulo 14. Mire Números capítulo 14. Aquí Moisés está intercediendo por el pueblo, porque recuerde que el pueblo se rebeló a entrar a la tierra prometida por el temor a los gigantes, por el miedo que tuvieron, y se rebelaron, y Dios quiso destruir al pueblo. Y note, hermanos, la oración de Moisés. Números 14, 17, dice la Biblia, y dijo Moisés: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuatro. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí Moisés le recuerda a Dios lo que Dios dijo del mismo: tú eres tardo para la ira y grande misericordia. Mi Dios, favor, perdona a este pueblo. Y Dios perdonó al pueblo. Hermanos, entonces, querido cristiano, ¿quieres poder en tu vida de oración? Ten una relación correcta con la palabra de Dios, porque hay una relación inseparable entre el poder de la oración y en la relación que tienes tú con la palabra de Dios. Ahora sigamos adelante, hermanos. Libro de Esdras, favor, capítulo 9. Poder en tu oración. No solamente tiene que ver con tu relación con la palabra de Dios,
pero quiero que me escuches, tiene que ver con una vida de oración. Una vida de oración. Y si tú ves la vida de Esdras, mira conmigo Esdras 8. Esdras 8. Allí en el versículo 21, Esdras está, hermanos, por llevar un grupo de judíos de cautividad a Israel. Y él guía al pueblo a ayunar, a buscar a Dios, porque él dijo, yo no quise ir con el rey para pedirle que nos mandara soldados, porque yo le dije que la mano de Dios estaba con nosotros. Entonces dijo Esdras, nos vamos a buscar a Dios para que Dios nos guarde. Fíjense lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y hermanos, y este varón Esdras tenía una vida de oración. Por eso ahí en Esdras 9, cuando escuchó en las noticias que el pueblo había tomado gente pagana para casarse con ellas, él, hermanos, busca a Dios en oración. Hermano querido, muchos cristianos oran antes de dormirse, oran para comer quizá, pero hermanos, muchos no tienen una vida de oración. Hermanos, ¿en qué consiste una vida de oración? Una vida de oración consiste en orar en todo tiempo. Mire conmigo, es Efesios capítulo 6. ¿En qué consiste tener una vida de oración? Es que oras sin cesar. Oras en todo tiempo. Efesios 6 dice en el versículo 18. Mira, hermanos, no solamente tú debes tener un tiempo en el cual presentas a Dios peticiones, en el cual tienes acción de gracias, en el cual oras por tu familia, oras por tus necesidades, oras por misioneros, oras por gente que no conoce a Cristo. Pero hermanos, debe de ver durante el día siempre estás tú, hermanos, llevando a Dios todo en oración. Mire conmigo Efesios 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, hermanos, orando en todo tiempo. Hermanos, igual como es natural que mis pulmones inhalan aire, disculpe hermanos, inhalan aire y hermanos, igualmente debe de ser tan natural nuestra oración, orando en todo tiempo, pero también una vida de oración, hermano querido, es que oras no solamente en todo tiempo, sino oras por todo. Oras por todo. Mire conmigo, hermanos, Filipenses 4, oras por todo. Dijo un gran hombre de Dios, Juan Rice, todo fracaso en la vida cristiana es por la falta de oración. Toda mala decisión, falta de oración. Hermanos, todo lo que yo hago, hermanos, como cristiano y emprendo como cristiano, si no es hecho en oración, hermanos, voy a fracasar. ¿Está conmigo, hermano querido? Esto incluye tu vida diaria, incluye tu vida familiar, incluye la vida ministerial, incluye tu vida financiera. En todo debemos orar siempre por todo. Filipenses 4, versículo 6. Ustedes conocen este pasaje. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Quiero que me sigan, hermanos, por favor. ¿En qué consiste una vida de oración? Consiste en orar todo tiempo, en orar por todo
y también consiste en orar por otros. Mire conmigo Lucas capítulo 11. En eso consiste una vida de oración, hermanos. Una intercesión constante por otros. Lucas 11, por favor. Y no tengo tiempo de ver todo el pasaje, pero Lucas 11, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Luego Jesús les enseñó la oración modelo, el Padre Nuestro. Y después de darles la oración modelo, Jesús les cuenta una parábola. Y las parábolas eran historias para ilustrar verdades espirituales. Entonces, para Jesús, para decirles, ustedes quieren aprender a orar, quiero que escuches. ¿Quieres aprender a orar? Te voy a dar el modelo, pero quiero darte algo práctico. ¿Está conmigo, hermanos? Les dio el modelo y luego les enseñó como en la práctica, como para aprender a orar. Y mire el versículo 5, Lucas 11:5. Y les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Que un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, porque le pidió y le pidió y le pidió sin tener pena, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En enseñándoles cómo orar, les contó una historia. Una persona, le llegaron visitantes en la noche y no tenía para darles de comer. Entonces él deja a los visitantes y se va a la casa de un amigo. Era ya medianoche. Le dice a su amigo, lo despertó. ¿Sabes qué? Me llegaron visitantes, no tengo que darles de comer. Por favor, dame pan. Y el amigo digo, mírame, es la medianoche, estoy dormido, estoy con mi familia, no te los voy a dar. Pero este amigo le suplicó y le suplicó, no seas malo, no, como dicen vulgarmente, no seas gacho. Pero bueno, no seas malo. Y el amigo finalmente dice que se los dio porque fue importuno, porque pidió sin pena. Entonces, hermanos, aquí vemos una ilustración preciosa. Este hombre fue a la casa de su amigo no a pedir pan para él, sino pan para otros. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando tú aprendes a tener una vida de oración intercesora, orando por otros, vas a aprender a orar. Si pides por tus cargas, claro, pides por tus peticiones, pides por tu vida espiritual, claro, pero hermanos, mucho de la oración nuestra es dame, ayúdame, bendíceme. Y hermanos, no, la oración es aprender a interceder por otros, y cuando tú aprendes a interceder por otros, vas a aprender a orar. ¿Está conmigo, hermano querido? ¿Qué constituye una vida de oración? Aprendes a orar en todo tiempo. Aprendes a orar por todo. Aprendes a orar por otros. ¿Y qué constituye una vida de oración? En perseverar en la oración. Y es lo que allí en Lucas 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esos verbos están en el tiempo presente, en el lenguaje original que dice pide y no dejes de pedir, y pide y no dejes de pedir, y pide y no dejes de pedir, busca y no dejes de buscar, llama y no dejes. O sea, está hablando de perseverar. Como el amigo dijo, no me dejes irme sin pan, me tienes que dar pan. Y perseveró pidiendo pan para sus visitantes. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces en eso constituye una vida de oración, aprender a perseverar. Porque hay veces, hermanos, fíjese, mi esposa y yo estuvimos orando, bueno, Dios es tan bueno.
Pero recientemente Dios hizo un milagro. Y no les voy a contar las circunstancias. Y algo que Dios hizo que nos dejó con la boca abierta. Pero oramos por esto por varios años. ¿Está conmigo, hermanos? Y perseveras, y perseveras, y perseveras. Como necesitamos tener vidas de oración para tener poder en nuestras oraciones. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, entre 1860 y 1864, un soldado joven del Ejército del Sur, porque fue una guerra civil entre el norte de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, un soldado joven del Ejército del Sur fue llevado ante el comandante porque fue acusado de conferir con el enemigo. Lo atraparon en la madrugada. Del otro lado de la línea frontal del Ejército del Sur. O sea, se pasó la línea donde estaba el ejército, su batallón, y se fue más allá y estaba pegado a las líneas frontales del Ejército del Norte. Y dijeron que lo llevaron al comandante que lo habían atrapado cerca del Ejército del Norte, hablando en voz alta. Entonces lo tomaron y lo acusaron de traición. Lo acusaron de conferir, de darle secretos al ejército enemigo. Y cuando trajeron el joven temprano en la mañana al comandante, le preguntó al comandante: joven, te están acusando de traición y tú conoces que la pena de esto es la muerte. ¿Qué estabas haciendo a esas horas de la madrugada, pegado a la línea frontal del ejército enemigo, hablando en voz alta? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas allí? El soldado, humillado, le contestó, le dijo al general, al comandante, que él quería estar a solas con Dios para orar. Y el único lugar que él encontraba donde él podía estar solo, totalmente a solas, era saliendo de donde estaba el ejército del sur, irse a un lugar entre el ejército del sur y el norte para orar. El comandante le dijo, no le respondió, le dijo: póstrate, ponte sobre tus rodillas y ponte a orar. El soldado se le quedó viendo. Le dijo: sí, póstrate, ponte sobre tus rodillas y ponte a orar. Y el joven se puso a orar con mucho fervor, clamando a Dios. Pasados 5 minutos, el comandante, viéndolo y escuchándolo orar, le dijo: joven, ponte de pie. Te puedes ir, eres inocente. Le dijo lo siguiente: si no hubieras estado en práctica, no hubieras podido orar ahora que tenías que orar apremiantemente. Si no hubieras estado en práctica. Y hermanos, es la verdad. Ahora, mire, la verdad es esta: es que muchos cristianos no están en práctica de orar por todo, no están en práctica de orar por todo, no están en práctica en interceder por otros, no perseveran. Y cuando viene algo, sí oran, y Dios es muy bueno, misericordioso, y Él muchas veces por misericordia nos escucha, pero todo cristiano debe de estar en práctica en la vida de oración. ¿Están conmigo, hermanos? Pero una verdad más y terminamos. ¿Cómo tener poder en tu oración? Ten una relación correcta con la palabra de Dios. Ten una vida de oración. Y en siguiente lugar, vaya conmigo, favor, a Esdras. Esdras, favor, capítulo Esdras, el capítulo 10.
Dice en el versículo 1, mientras oraba Esdras. ¿Está conmigo, hermanos? Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Queridos hermanos, Esdras había aprendido cómo hacer su voz oída en el cielo. Esdras había aprendido cómo hacer su voz oída por Dios. Hay que aprender cómo hacer que tu voz sea oída en el cielo. Mire conmigo, hermanos, un pasaje, segundo libro de Crónicas, favor, el capítulo 30. Hermanos, y es algo precioso cuando como cristiano aprendes cómo hacer tu oración oída en el cielo. Mire, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, me encanta este versículo. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo. Me encanta esta frase, subrayala en su Biblia. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Qué gozo de saber que mi voz, mi petición llegue al santuario en el cielo, al oído de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso, hermanos, deja de tener oraciones repetitivas, oraciones que salen de aquí para afuera. Notemos, hermanos, fíjense, Esdras estaba devastado, Esdras estaba quebrantado, Esdras estaba humillado delante de Dios. Y hermanos, entonces la oración, hermanos, que viene de un corazón contrito, la oración que viene de un corazón humillado, un corazón quebrantado, hermanos, esa oración le agrada a Dios. Dios está cerca de los quebrantados. Recuerda la oración de Ana cuando estaba ella llorando amargamente delante de Dios. La oración de Ezequías cuando lloró delante de Dios. Aun cuando Acab, ese rey perverso, cuando él se humilló delante de Dios, hermanos, Dios lo escuchó. Hermanos, aprende a buscar a Dios con un corazón quebrantado. Mire conmigo Esdras capítulo 10. No solamente, hermanos, con un corazón humilde y un corazón quebrantado, porque, hermanos, el corazón duro, el corazón altivo, Dios no recibe. Pero fíjese lo que dice allí en Esdras 10, versículo también 1. Mientras oraba Esdras, ¿y hacía qué? Y lo dice llorando y postrado delante de la casa de Dios. Estaba quebrantado, estaba humillado, pero también hacía ¿qué? Confesión. Sí. Hacía confesión. Y hermanos, entonces aprende a hacer tu voz oída en el cielo. Ora con un corazón quebrantado, ora con un corazón humilde, pero también, hermanos, dile a Dios que examine tu vida y limpie tu corazón de pecado para que tu voz sea escuchada en el cielo. El versículo que el hermano Kevin anoche leyó: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, si estás en serio con tu vida de oración, vas a guardar tu corazón y vas a confesar
pecado porque no quieres que nada esté entre ti y Dios. Aprende a hacer tu voz oída en el cielo. Quebranto, humildad, confesión de pecado. Pero también, hermanos, ese es el motivo del ayuno. Mire Esdras 10. ¿Está conmigo, hermanos? Mire Esdras 10, el versículo 6. Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió ni pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. Hermanos, la razón del ayuno es dejar ir lo físico, dejar ir el satisfacer tu necesidad de comida, porque tu necesidad de Dios es más grande. Esa es la razón del ayuno. Sí. Para llamarle la atención a Dios, que tienes una necesidad más grande de Él que aún satisfacer tu hambre. Sí. Y eso lo encontramos en Isaías 58. Mire Isaías 58, por favor. Dice versículo 4, y aquí está hablando del ayuno que a Dios aprueba. Pero dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño únicamente. Y lo dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hermanos queridos, la oración es un tesoro. Es un tesoro. Es un privilegio. Pero muchos cristianos no tienen poder en sus oraciones. Terminamos con este pasaje, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Si lo quieren leer conmigo. Segundo libro de Crónicas 7, 14. Si lo tienen, lo pueden leer conmigo todos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Aquí nos está enseñando Dios cómo hacer que mi oración llegue al cielo. Hermanos queridos, que nuestra vida de oración sea una bendición. Padre, te doy gracias porque tú nos hablas de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por el ejemplo de Esdras.